Bien, vamos a arrancar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En principio les quiero contar un poco de qué va a ir este encuentro, charla, taller que vamos a estar realizando. En primer lugar, les quiero contar que este espacio se llama Teatro Quirón y pertenece a lo que es el Laboratorio de Actuación. El Laboratorio de Actuación somos un grupo de actores, directores y divulgadores y profesores de la actuación. En este caso, yo soy Sergio Albornoz, uno de los profesores. También está Pía Fonseca, que es la profesora de adolescentes en actuación frente a cámara, y Lourdes Varela, que es la profesora de preadolescentes de actuación frente a cámara hasta 13 años. Después también damos otros talleres en materia de actuación frente a cámara, que es lo que más nos especializamos, que tienen desde lo inicial, intermedio y avanzado. A su vez tenemos un montón de intensivos de un día o diferentes modalidades, como por ejemplo hicimos hace poco en Córdoba el retiro de actuación frente a cámara, donde durante 3 días nos encerramos a filmar. Obviamente que la charla va a estar concentrada en la actuación frente a cámara, va a estar dividida en 3, lo que podría ser módulos. El primero, que es una apertura para contarles un poco de qué va a ir la charla. Después va a haber una parte más práctica, donde ustedes van a tener que hacer cosas, y es algo interesante que queremos ver. Y después, en una última parte, lo que vamos a hacer es abrir a preguntas, que sería interesante poder escucharles. Entonces, para comenzar, si bien vamos a hablar de la actuación frente a cámara, en principio nos queremos posicionar sobre 2 lugares que para nosotros son súper interesantes poder distinguir. Como van a ver, acá hicimos una guía. El primero es estar versus actuar. Actualmente está comprobado que cualquiera de nosotros, nosotras o nosotres está ausente el 50% del día. Si eso nos sucede a lo largo de la vida, imagínense lo difícil que es poder estar en una situación escénica. Está bueno poder pensar y tenerse la paciencia suficiente para entender que si en la vida nos solemos ausentar y nuestro cuerpo de repente está caminando por la calle pensando en otras cosas, imagínense lo difícil que se puede volver transitar una situación escénica. Entonces, para eso, un poco de lo que vamos a estar hablando es de registro. ¿A qué significa registro? Que es clave que ustedes puedan registrar lo que están haciendo en presente. Vamos a diferenciar el registrar versus el sentir. Nadie puede identificar lo que yo estoy sintiendo ahora, ni yo puedo identificar lo que cualquiera de ustedes está sintiendo. Entonces tendrían que empezar a desconfiar de lo que sienten en escena, porque lo que sienten en escena normalmente lo va a meter para adentro. ¿Qué significa esto? Que si uno se mete para adentro y pierde percepción, pierde registro, es muy difícil trabajar en equipo. ¿Me siguen, no? Pueden hablar también, porque... Te metes para adentro, perdés percepción, perdés registro. Claro, diferenciar registro de lo que es sentir. Sentir van a sentir siempre, pero el tema es que no se pueden guiar por lo que sienten en escena. Lo interesante es que puedan registrar lo que está pasando en escena. Pueden registrarlo en presente. Si bien vamos a escuchar muchísimas veces la frase estar aquí ahora, no sé si alguno podría decir qué significa eso. ¿Alguno podría decirlo? Porque es interesante que a veces la gente repite frases, pero ustedes, que yo las voy a considerar actores y actrices, a la hora de estar con un director, yo los puedo estar dirigiendo y les digo, bueno, quiero que estés aquí ahora. La pregunta sería, ¿qué tienen que hacer para estar aquí ahora? Entonces, empezamos a darnos cuenta que esto que hacemos de actuar es un poco a contracultura, porque si actualmente estamos diciendo que el 50% de nuestra vida estamos ausentes, lo difícil que puede ser para cualquier actor y actriz estar en una situación escénica. Para esto, como actores y actrices, nos valemos de herramientas. Algunas de las herramientas en las cuales se suele prestar a la confusión, una de las primeras herramientas a las cuales se suele prestar a la confusión es el texto. Muchas veces se cree que el texto es la escena. No, el texto es una herramienta más de la escena. El guión es una herramienta más de la escena. Dentro del guión vamos a poder encontrar didascalias, si es una obra teatral, vamos a poder encontrar indicaciones y marcas también, además de los textos que tengamos que decir cada rol. Pero a su vez vamos a encontrar muchas más herramientas.
Uno de los problemas más interesantes que aparece a la hora de los actores o las actrices al estar en escena es que tendemos a repetir el texto. ¿Y esto por qué sucede? Porque tanto ustedes como nosotros tenemos una formación escolarizada donde las cosas las hacemos de memoria, nos enseñaron a estudiar de memoria. Y el problema es que cuando un actor o una actriz, como ustedes van a pasar a hacer un ejercicio dentro de un rato, se va a escuchar que lo que están diciendo lo están pensando o lo están repitiendo. Y eso, actualmente, es súper interesante que lo puedan observar, porque cuando ustedes están observando que esto sucede en una película o serie, automáticamente va a pasar que pierden atención sobre ese producto audiovisual, o hasta podríamos decir de ese producto teatral del cual estamos hablando. Entonces, es muy importante que empiecen a entender, por ejemplo, autónomamente, que es una de las palabras claves que vamos a estar charlando hoy, que es la autonomía, que cada uno de ustedes, tanto los virtuales como los presenciales, ¿qué necesitan para hacer una escena? Que puedan identificar qué necesitan para hacer una escena. Que en esta investigación, que intuyo que si los tenemos acá un viernes a las 19 horas, hay algo que les interesa de la actuación. Entonces, en esta investigación que cada uno y una va a hacer con respecto a la actuación, tiene que empezar a entender qué necesita. Por ejemplo, cuánto tiempo le tienen que dedicar a un texto para luego poder transitarlo en escena y que no se escuche leído. Esto, que parece que estoy diciéndolo y que no lo podríamos identificar, seguramente lo pueden identificar si se ponen a observar. Otra de las cosas interesantes y claves, que es un pilar desde el laboratorio de actuación, es la observación. Actualmente, si ustedes observan, no todas, pero sí algunas películas argentinas, cuando decimos observar no es solamente usar los ojos, sino también escuchar, se van a escuchar esto que estamos diciendo, que de repente se está repitiendo el texto. ¿Por qué? Empieza a aparecer una sonoridad, un tempo, que automáticamente, como espectadores, cualquier espectador, que actualmente estamos súper entrenados como espectadores ante tanta ficción que hay, nos aleja. Y es como decimos, es cuando ustedes sospechen, cuando se ponen a ver el celular y cortan con la atención que podría estar brindándoles una serie o una película. Entonces, por eso es tan interesante observar este tipo de producciones y poder entender qué procedimientos está haciendo un actor o una actriz para estar en escena o no estar en escena. ¿Por qué? Porque tranquilamente ustedes podrían estar haciendo esos mismos procedimientos para no estar en escena. Y si se ponen a observar en particular qué hace cada uno y cada una para estar o no estar en escena, van a saber en qué tienen que trabajar. Por eso es tan importante que en la observación sea no solamente una observación para productos audiovisuales, sino también para cuando vayan a una obra de teatro puedan observar esto. Está buenísimo empezar a entender que como vamos armando este diagramita que pusimos, estamos hablando de actuación. Entonces, quizás habría que poner un poco en crisis la diferencia que hay entre actuación frente a cámara y la actuación teatral. Porque para cada uno de ustedes, y nosotros también, que somos actores y actrices, lo que importa es qué tenemos que hacer para poder estar en escena, para que la escena suceda. Tanto quienes estén de este lado como quienes estén de aquel lado, lo que vamos a querer es que la escena suceda. El problema, que a veces sucede, es que no hay una comunicación. ¿Por qué? Porque si de repente yo tengo un director o una directora que me dice, quiero que estés presente y yo no sé qué tengo que hacer, entonces yo autónomamente tendría que investigar qué yo necesito o qué está necesitando esta producción audiovisual que estamos haciendo para poder trabajar en equipo. Por eso no pueden perder registro en esto que hablamos. Porque si me dicen y me están dando indicaciones y yo solamente estoy sintiendo, metiéndome adentro, sintiendo un montón de cosas, y alguien me dice, Sergio, levanta la cabeza, Sergio, levanta la cabeza, pero yo siento que la escena está re buena. Me dice, Sergio, levanta la cabeza, porque no se te ve, no puedo trabajar en equipo. ¿Entienden por qué es tan importante tener registro? Y es una de las primeras cosas que van a perder cuando pasen en un ratito a hacer un ejercicio acá. ¿Por qué? Porque otra de las cosas
a las que nos enfrentamos en este tipo de situaciones escénicas, y normalmente en la vida, pero acá tenemos que hacer lo contrario, es la tensión. En este momento, si yo me callo, se siente una tensión tremenda. Esto no es un problema. El problema sería que yo me callara y dejara de respirar. Lo primero que van a hacer cuando pasen a hacer el ejercicio, quienes pasen, es perder funciones vitales. Uno se ríe, pero a lo largo de 10 años que vivimos haciendo esto, cuando pasan dejan de respirar, todos hablan iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante poder entender por qué pasa esto. ¿Por qué pasa esto? Hay más. Una de las cosas que nos podemos dar cuenta es que cuando hay una situación de tensión, algo se obtura en mi cuerpo y se transforma en una tensión física. Entonces van a escuchar un montón de veces que a veces le dicen destensiona los hombros o algo, o cosas así, que en algún punto lo interesante sería entender que es una invitación a que puedan respirar lo que está pasando en una escena. Porque si ustedes pueden respirar, la tensión escénica no se va a obturar en su cuerpo y se va a transformar en tensión dramática. Por eso es tan importante que puedan respirar. Lo que pasa es que en la vida también, cuando estamos tensionados, nos queremos sacar la tensión de encima. Acá no. La tensión es la autopista por la cual nos movemos los actores y las actrices. Y a su vez, si hay tensión en una escena, es lo que convoca la atención del espectador. Entonces, ahí es donde tienen que poder entender cómo la tensión no se les va a fugar. Una de las cosas que pueden hacer para que se les fugue la tensión es exhalar. ¿Por qué? Porque de repente mi cuerpo está hablando y necesita decir una cosa y no respira. Y lo más interesante de que todo esto que estamos hablando son operaciones inconscientes que van a hacer. ¿Por qué? Porque lo interesante es que yo les puedo explicar esto, ponérselos en un pizarrón, ponerles video, podemos observar películas, series y de todo, y ustedes lo van a entender, pero no sirve de nada que lo entiendan, porque lo que estamos hablando no es racional. Hay una otra inteligencia que el cuerpo tiene, que es lo que tienen que entrenar. Y en algún punto la invitación es a desaprender cosas que ya saben hacer. El problema es que veo muchos videos de neurocientíficos y el cerebro es muy difícil que pueda desaprender algo, porque cuando algo lo aprendemos se nos fija, y para poder desaprenderlo es una operación consciente que exige largos plazos. Entonces estamos hablando que tienen que entrenar mucho, que tienen que actuar mucho, que tienen que observar mucho, como dijimos, tanto productos audiovisuales, teatrales, y se tienen que tener paciencia, porque obviamente cada uno de ustedes que va a querer transitar la actuación, va a querer que la escena suceda o va a querer actuar en tal lugar, pero paso a paso, porque si pasamos acá y no respiramos, ¿cómo pretendo estar en la película de? Ahora, siempre de lo que estamos hablando es trabajo. Lo interesante de entenderlo así y desmitificar los talentos y otras cosas es entender que mientras más ustedes trabajen, más las cosas se les van a acercar. Mientras menos, menos. Es matemática pura en ese sentido. Y es interesante pensarlo así. Otra de las cosas que me parece súper interesante compartirles que de nuestra investigación es que estamos hablando de la observación tanto de películas o series, corriéndose en lugar de espectadores, que esto es muy importante. No caigan a ver las películas o series como espectadores. Digo, obviamente que eso va a pasar y a veces nos relajamos, pero si hay una investigación que yo tengo para con la actuación, me conviene saber qué actor me gusta, qué actriz me gusta y por qué. Digo, siempre vinculo todo con el fútbol, es inevitable para mí. Pero a mí me gusta Cristiano Ronaldo por algo. ¿Me explico? Y si estoy hablando con un otro futbolero, puedo darle detalles de por qué me gusta. Si ustedes me dicen, me gusta Joaquín Phoenix, ok, ¿por qué? Y lo interesante sería que la observación vaya
a lo específico. En lugar de decir, no, porque en esta película él actúa, sería interesante que puedan ver qué hace en una escena. Porque las películas se filman de planos, de escenas. Que es la misma unidad de medida que ustedes van a transitar cuando estén frente a una cámara. Si ustedes pueden entender qué operaciones hace ese actor para estar presente en una situación, ustedes también la van a poder hacer. En algún punto sería hasta robarle procedimientos y probarlos. Por eso otra parte súper importante de esto que estamos hablando es la experimentación. Lo que decíamos, todas estas cosas que ustedes pueden entrenar autónomamente, es necesario que la experimenten, porque puede ser que entiendan que Joaquín Phoenix acá prueba esto, lo otro, con la columna, con el vestuario, con lo que sea, pero si ustedes pasan y les quedan un plano racional y a la hora de hacer la escena se tiran a la pileta y nunca lo experimentaron, va a estar complicado. Entonces, por eso es clave que los materiales que transiten los ensayen. Pero pará, dijiste recién que... Perdón. Sí, igual vamos a ir con preguntas en un rato. Quiero redondear algunas ideas y ahora, si querés anotarlas y después vamos. Que los ensayen. Una diferencia sustancial es, una cosa es ensayar y otra cosa es pasar texto. Muchas veces, en los talleres que tenemos, los estudiantes de actuación, actores y actrices, suelen decir que están ensayando, cuando lo único que hacen es, se juntan por un Zoom y pasan texto. Eso no es ensayar, eso es pasar texto. ¿A qué vamos con el ensayo? A que puedan utilizar las otras herramientas que tienen como actores y como actrices. Una de esas es el vestuario. Ya dijimos, habíamos hablado que el texto es una herramienta, y otra herramienta que tienen es el vestuario. Para tratar de entender cómo nos conviene incorporar el vestuario en una escena, siempre ponemos un ejemplo que me parece súper claro, que es, yo tengo una cita con alguien, para esa cita me visto de una manera, me perfumo de una manera, me peino de una manera para ser percibido por esa otra persona. Y en el encuentro, lo que me ayuda a estar presente en esa situación es el dispositivo que yo me creo. El dispositivo viene por todas estas herramientas de percepción que suelen ser externas a mí, que convocan a un otro, a un otra o a un otre para estar en escena. Entonces tenemos una pista ahí, que todas las cosas, todas las herramientas que ustedes pueden utilizar son más que nada externas a ustedes, son para poderlos volver al presente, que estamos diciendo que solemos estar ausentes. Entonces, no les conviene, que es algo súper común, que cuando alguien prueba vestuario, lo prueba para verse lindos o lindas frente a cámara. Entonces lo que tenemos es un montón de personas lindos y lindas que no pueden respirar. Y es interesante ver que están todos súper bien vestidos, súper perfumados, pero la única prueba que están haciendo para estar en una escena es estética. No les convienen las pruebas estéticas. No sería lo mismo que yo venga a hacer esta presentación como estoy vestido, porque por ello necesito ponerme este pantalón y no un jogging y no un pantalón corto, que si yo lo hiciera de repente con tacos. Habría una modificación completísima en mi cuerpo de tener tacos o de tener un zapato que me aprieta. Me modificaría. Para empezar a entender que toda prueba con el vestuario tiene que poder modificarlos para estar en escena. A lo que vamos es que todo tiene que ser concreto. Mientras más concreto, más herramientas, más lianas van a tener para poder ayudarse a transitar una situación escénica. Otra de las herramientas que es clave son los objetos. Normalmente, cuando leemos las escenas, hay muchas pistas. Todos estamos hablando de una autonomía en las cuales ustedes van a transitar escenas en diferentes talleres. Obviamente que puede pasar que en algunas producciones ya les den las cosas y pueden que ya no se las den. Entonces, cuando ya no se las den dentro de su autonomía, ustedes también pueden proponer. Porque siempre, como decíamos, tanto los que estén allá como los que estén acá, van a querer que la escena suceda. Volviendo a los objetos, son claves. En algún punto, el objeto puede ayudarme a tener una tarea para transitar la acción de la escena. La acción de la escena es lo que está pasando, lo que estoy transitando. El objeto, que puede ser alguien ilustrando un zapato mientras está contando una historia, los ayuda a estar en presente. Si lo piensan, esto nos suele pasar mucho. El gran ejemplo es o estar cocinando y hablando por teléfono con alguien. Y lo interesante es entender que no es una multitasking lo que estamos haciendo, sino que quizás pelar las papas me ayuda a poder contar lo que tengo que contar. Es muy interesante también
algo de la actividad del cuerpo, porque por ejemplo yo siempre que tengo que hablar por teléfono con alguien me empiezo a mover. Necesito moverme, no me puedo quedar sentado cuando hablo por teléfono. Y hay algo que ese movimiento activa mi cuerpo para algo. Todo lo que estamos hablando, que dijimos que no es racional, tiene que ver con el cuerpo. Por lo tanto, otra de las herramientas es qué hacen con sus cuerpos. En algún punto no estamos hablando de ser fitness o no. Estamos hablando de una observación que cada uno y cada una tenga para qué necesita como actor y como actriz. Nos vamos a encontrar con algunos y algunas que necesitan tener un otro tono, porque de repente tienen los cuerpos abandonados de cualquier tipo de tono en escena, y la escena por ahí necesita otro tono, y esto es preescénico. No podríamos hacer algo en la escena. Ahora sí, ustedes como actores y actrices, si de repente empiezan a observar, si se dan cuenta que necesitan tono, y quizás tienen que hacer algo por fuera de lo actoral para que les contribuya a tener tono en escena. Ejemplo, boxeo. O otra cosa. Lo interesante sería que es algo que les guste, que no lo hagan por obligación, porque si no es obvio que lo van a abandonar de toque. Ahora, si fuese al revés, si estuviesen pasados de tono, quizás tendrían que hacer yoga. Esto es particular para cada uno y cada una, como estamos diciendo. Por eso, en esta investigación no hay tips. No es que yo pueda decirle, bueno, todos tienen que hacer boxeo, todos tienen que hacer yoga. No, no les sirve, porque para cada uno, como actor y actriz, va a aplicar cosas diferentes. Y va a aplicar cosas diferentes a lo largo de su vida. Porque quizás en una instancia necesiten hacer boxeo y con el correr del tiempo no. Porque ya hay algo del cuerpo que tomó conciencia de algunas otras zonas. Que en algún punto, lo que estamos hablando también es que el cuerpo tenga registro. Esta observación por sobre el cuerpo de cada uno es clave, porque lo típico que sucede en los talleres es que cuando transitan alguna escena que es dramática, quieren llorar. Entonces tenemos fila de actores y actrices acá que se quieren parar frente a cámara a querer llorar. Y lo que ves es que ponen caras y fuerzan la máquina, cuando quizás sería interesante, si vos realmente querés transitar una situación sensible, porque todos y todas y todos son sensibles, los pincho cualquiera de ustedes y sangran, entonces, ¿por qué querer forzar la máquina? ¿Por qué no poder observarse por fuera de lo actoral y percibir cómo está su cuerpo en una situación sensible? Cómo respiran, cómo está su columna, etcétera, etcétera, etcétera. Confiar que algo de ese entrenamiento que le pasa al cuerpo, probado en una situación escénica, quizás les puede ayudar. O no. Eso es prueba y error. De eso se trata la experimentación. Por lo tanto, volviendo a lo que sería actuar, porque estamos hablando de el estar, lo que sería actuar es lo que va a pasar en un rato, sutilmente, porque lo que vamos a hacer es un ejercicio en el cual todos van a tender a igualarse. Esto es porque no van a poder estar. Lo interesante de estar es que para cada uno se va a ver lo particular. Y lo particular es lo que los hace únicos y únicas para estar en escena. El tema es que a veces queremos actuar antes de poder estar. Por eso lo diferenciamos. Una vez que puedan estar, hay cosas que sí de la actuación van a poder habilitarles otras herramientas y otros comportamientos a los roles que transiten. Pero como decíamos antes, paciencia y paso a paso. Porque cuando tiendan a actuar, todos y todas van a ir al mismo lugar. Entonces, si alguien cree que está enojado, o que la escena dice que está enojado y tiene esa idea, la encapsula y les puedo asegurar que todos van a pasar a hacer lo mismo. O puede estar un poquito enojado o más o menos o más enojado. No va a haber mucha variable en lo que haga. Lo interesante sería pensar qué es estar enojado. Digo, cuando alguien está enojado no está pensando en cómo se comporta enojado. Somos tal quilombo que no podríamos definirlo. Entonces quizás lo interesante sería, con las herramientas que yo tengo, ver cómo puedo transitar una situación junto con un compañero o una compañera. Y si no, y si es un monólogo, ante la ausencia de ese compañero o esa compañera. Así que... ahora sí, ¿qué? Dinos. ¿Tenías una pregunta? No, porque vos habías dicho, bueno,
Fuerte, porque no te van a escuchar el Zoom. Que en un momento habías separado lo racional del estar, como si fueran dos cosas completamente No, separadas. separé lo racional porque vos vas a entender todo lo que hagas, pero tu cuerpo tiene otra inteligencia. De ahí lo separé, no del estar. Digo, por más que vos entiendas, yo tengo que hacer esto para estar, tu cuerpo te va a desmentir. Porque todas las operaciones que tu cuerpo, cuando algo no se banque la atención, lo va a hacer y vos no lo vas a poder controlar. ¿Me explico? Entonces, por eso vos con el correr del entrenamiento tenés que poder habilitarte un dispositivo para entrenar al cuerpo a poder transitar esas situaciones que en la vida siempre se las saca de encima. Porque cuando nosotros estamos en una situación de tensión en la vida, nos la queremos sacar de encima. Y está bien, porque si no nos morimos. Acá es al revés. Acá tienen que respirarla y transitarla, porque en el momento que se sacan la tensión de encima, se muere la escena y vuelve a empezar. Fill me out with your smile.